Estoy contento de volver a darles la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. Continuamos en el Evangelio de Marcos, en esta ocasión en el capítulo 12, los versículos del 13 al 17, que tratan sobre el asunto del tributo. Así que vamos a leerlo ya inmediatamente, capítulo 12 de Marcos, versículo 13. Dice así: «Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron, y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Bueno, un pasaje muy importante en muchos sentidos. Tendremos ocasión, con la ayuda del Señor, de considerarlos a lo largo de este estudio. Para empezar, démonos cuenta que estamos en la última semana. El Señor Jesucristo está en Jerusalén, estaba yendo cada día al templo y allí estaba enseñando. Era una semana muy intensa porque los líderes religiosos del judaísmo, y también ahora vamos a ver que los líderes políticos o el sector político del judaísmo también estaban buscando la forma de terminar, de acabar con el Señor Jesucristo. Así que era una semana realmente tensa, esa tensión iba subiendo, aumentando cada día que pasaba, y lo que estamos viendo, y vamos a ver en los próximos relatos, pues tiene que ver con que distintos sectores del judaísmo se unían y buscaban al Señor para desacreditarle delante del pueblo, con el fin, evidentemente, de destruirle. Y le hacen preguntas con ese fin, preguntas difíciles, preguntas que generaban mucha discusión en el ambiente en aquel entonces, en aquel ámbito. En esta ocasión vemos a dos grupos rivales entre sí, los fariseos y los herodianos, uno representando la sociedad religiosa, los fariseos, y los otros, los herodianos, representando el poder político. Y ambos los vamos a ver unidos para hacer una pregunta al Señor Jesucristo sobre un tema difícil y controvertido en su momento: el pago del impuesto a Roma. Y era su intención, claro está, pues enfrentarlo o bien con las multitudes o bien contra el gobierno de Roma. En todo caso, ellos pensaban que lo iban a acorralar, que lo iban a encerrar, y que con esta pregunta que ellos habían diseñado a medida para ponerle en aprietos no saldría bien parado. Pero lo vamos a ver inmediatamente. El Señor Jesucristo salió, de hecho, no solamente airoso, sino que su figura, su persona, aún se resaltaba más, y su propia autoridad. De hecho, hemos visto que en los pasajes anteriores el Señor ha manifestado su autoridad frente a los líderes religiosos. Ahora va a manifestar también su autoridad frente al poder político de su tiempo. Ahora, es un pasaje, como veremos, muy amplio, que tiene 1000 matices y 1000 preguntas, 1000 cuestiones que deja allí, que primero coloca en el aire y que después el Señor va a contestar de una forma exacta. Otra de las cuestiones que se nos plantea aquí es si el Señor Jesucristo ya había dicho de antemano que Él no iba a imponer su reino por la fuerza, peleando contra los romanos, pero cabe preguntarse ahora, frente a esta cuestión que surge en este momento, si el Señor Jesucristo establecería su reino mediante un llamamiento a la desobediencia civil. Bueno, pues habrá que verlo también, habrá que analizar
todos estos asuntos. Bueno, comenzamos entonces, como dice el texto, dice que le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. No sabemos quiénes los enviaron, nos imaginamos que esa mano oculta que hay detrás, pues son los líderes de ambos, de los fariseos y de los herodianos. Ahora, me imagino la cara de sorpresa que puso la gente que estaba allí mirando, que estaban acompañando al Señor en ese momento, porque ver a los fariseos llegar junto con los herodianos y aún a hacerle una pregunta al Señor Jesucristo era lo más extraño que se podía ver en aquel tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente había una profunda enemistad entre ambos grupos, entre los herodianos y los fariseos. Eran totalmente opuestos entre sí, no tenían nada, no se parecían absolutamente en nada. Mientras que los herodianos representaban el poder político, al partido político en el poder, en este caso a Roma, su nombre de herodianos venía de Herodes, Herodes era el gobernante colocado allí por Roma, pues ellos simpatizaban con este gobierno, con el gobierno romano, y simpatizaban además con la cultura y los valores morales que el gobierno de Roma había introducido en la nación, en el pueblo, en la vida cotidiana de Israel. No olvidemos que esos valores pues venían de la cultura griega, eran valores paganos, todos llenos de inmoralidad, nada que ver con lo que la palabra de Dios expresaba. Bueno, pues en contraposición nos encontramos a los fariseos, y estos eran totalmente diferentes. Si por algo se caracterizaban era por su patriotismo. Ellos defendían la nación judía, la autonomía de la nación judía, esperaban a su Mesías, a su libertador, que les sacaría, les libraría del yugo romano, sacaría fuera a todos los gentiles de Israel y les daría la paz y los llevaría a la gloria. Era totalmente diferente. Alianza o ver con buenos ojos al invasor romano, lo último que un fariseo podría llegar a aceptar. Y por otro lado, no solamente esto, sino que también, pues mientras que los herodianos simpatizaban con la cultura romana o griega, los fariseos eran defensores a ultranza de la ley de Dios, siguiendo siempre, como ya hemos visto en otras ocasiones, la tradición de los ancianos. Pero bueno, los principios morales de la palabra de Dios y junto con las tradiciones de los ancianos. Por lo tanto, eran totalmente diferentes. Pero en esta ocasión aparcaron momentáneamente sus innumerables diferencias porque encontraban que el Señor Jesucristo era un enemigo común y más poderoso que ellos, les hacía temblar. Así que decidieron unir fuerzas. No es la primera vez, ni fue la última, en que por un lado el poder civil, el poder político y el poder religioso se unen contra la causa del Señor Jesucristo. Esto lo hemos visto, lo seguimos viendo en el día de hoy tantas y tantas veces por todas las partes. Y ahora llega la pregunta. Y lo primero que tenemos que preguntarnos, que plantearnos es ¿cuál es realmente el propósito de esta pregunta? Y inmediatamente nos damos cuenta que ellos no tenían la más mínima intención de aprender algo acerca del Señor Jesucristo. Tampoco les movía la cuestión de resolver alguna duda sobre un tema complicado para el que necesitaran que alguien les arrojara más luz. Algo que les preocupaba y que querían esclarecer, saber qué hacer, ¿no? No, esto no les movía. No les movía esto porque, para empezar, ellos no respetaban la autoridad espiritual del Señor Jesucristo. Y les dijera lo que les dijera, ellos no iban a seguir sus indicaciones, porque no estaban buscando esto. ¿Qué buscaban entonces? Bueno, el Señor Jesucristo inmediatamente percibió la maldad y la hipocresía que se encerraba, que se escondía detrás de sus bonitas palabras y de su, en fin, de todos esos halagos que
que le expresaban, ¿no? Lo que buscaban única y exclusivamente era que él dijera alguna palabra, que se propasara en algún concepto, en alguna expresión, que luego más tarde pudieran emplear contra él, para acusarle. Eran así de malignos. Ahora, notemos entonces también la forma en la que presentaron su pregunta al Señor Jesucristo. Y porque es importante, antes de hacer la pregunta, ellos hicieron diferentes afirmaciones acerca de la forma que el Señor Jesucristo tenía de enseñar la palabra. La cuestión es que eran afirmaciones totalmente ciertas. Totalmente ciertas. De hecho, estas cosas que ellos dijeron son un modelo para nosotros. Lo triste es que, pues, en boca de aquellos hombres, pues estas verdades tan grandes por las que nosotros admiramos tanto al Señor Jesucristo, pues suenan tan feas, tan malas, son tan inapropiadas en sus labios, pero hay que decir que son verdad. Son grandes verdades. Veamos cuáles son estas afirmaciones, porque como digo, deben de ser también normativas, deben de ser un ejemplo a seguir para nosotros, sobre todo aquellos que enseñamos o que intentamos enseñar la palabra de Dios. Dice: Maestro, dicen en primer lugar, sabemos que eres un hombre veraz, que con verdad enseñas el camino de Dios. Y esto, pues, evidentemente, coloca en muy alto lugar al Señor Jesucristo como un maestro que está íntimamente preocupado, profundamente preocupado por enseñar la verdad acerca de Dios, no otras cosas. Dicen también que no te cuidas de nadie. Es decir, el Señor Jesucristo no se dejaba, vamos a decirlo así, no se dejaba sobornar por nadie. Su fidelidad estaba comprometida única y exclusivamente con Dios. Él no iba a acomodar su enseñanza para agradar al público. Esto es tan frecuente a veces, es una tentación tan grande para el predicador, decir cosas que agraden a las personas. Porque estamos tal vez más preocupados de los elogios de otros que de ser fieles a lo que enseña la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo no era así. Él no acomodaba la enseñanza a los gustos, a las preferencias de su auditorio. Era independiente de los hombres, únicamente dependiente de Dios. Su conciencia tenía que estar clara frente a Dios, no frente a los hombres, especialmente frente a Dios. Y no iba a dejar que nadie le influyera en lo que él enseñara, ni amigos ni tampoco enemigos. A mí me parece extraordinario que sus propios enemigos dijeran esto del Señor Jesucristo, porque era verdad, era una gran verdad, y que lo dijeran sus enemigos sonaba mal, pero al mismo tiempo engrandecía la figura del Señor Jesucristo. Ellos reconocían que era un hombre, bueno, era el Hijo de Dios evidentemente, pero que era alguien que enseñaba sin estar sujeto a los índices de audiencia, de opinión pública. Bueno, pues esto ha gustado, esto no ha gustado. De esto vamos a volver a hablar y de esto ya no hablaremos nunca más. No, el Señor hablaba la verdad de Dios, sin condicionamientos de otro tipo. Llegan incluso a decir: no miras la apariencia de los hombres. El Señor siempre enseñaba lo mismo. No le importaba con quién estuviera hablando. Él enseñaría lo mismo a un pobre que a un rico, a un sabio que a un ignorante, a un amo que a un esclavo. Le daba lo mismo. Él enseñaba a todos lo mismo, la verdad de Dios. Y estos hombres, sin embargo, pues no estaban diciendo estas cosas por hacer un reconocimiento del Señor, sino más bien su intención era otra. Venía de la mano de lo que hemos visto anteriormente. El propósito era ponerle en apuros, tenderle una trampa. Y ahora este lenguaje, diríamos nosotros, tan edulcorado, tan empalagoso, pues lo que quería era convencer al Señor Jesucristo. La idea era algo así como: te puedes fiar de nosotros somos de los tuyos, somos admiradores tuyos. Nosotros no venimos con malas intenciones aquí, cuenta con nosotros somos de los buenos. Esta era la idea que ellos querían transmitir. Tan falsos, tan hipócritas.
lo que no se estaban dando cuenta de que lo que estaban diciendo se volvía contra ellos mismos, porque al hablar tan elogiosamente del Señor Jesucristo y luego no hacerle ni caso, pues evidentemente se estaban haciendo culpables, eran incoherentes, pero es que la coherencia a ellos no les importaba, lo que buscaban era otra cosa, como decimos, era ver cómo podían atrapar al Señor Jesucristo en alguna palabra. Bueno, en todo caso, y dicho sea de paso, ¿qué principio más importante tenemos también aquí, ¿no? Debemos de ser especialmente cautelosos cuando la gente nos lisonjea. Debemos de ser especialmente cautelosos cuando la gente nos lisonjea. ¿Por qué? Porque detrás de los halagos normalmente vienen con un dardo envenenado detrás. Entran suaves, pero luego llega el veneno también. Los halagos, cuidado, cuidado. ¿Cuántas veces se lo digo a los jovencitos, a las jovencitas? Los predicadores tenemos que tener un cuidado extraordinario con los halagos, ¿no? Porque nos dejamos influenciar, es que somos vulnerables, es tan sencillo que nos puedan influir de alguna manera con los halagos. Cuando vienen con un enfrentamiento frontal es más complicado que nos puedan hacer ver las cosas de otra manera, pero los halagos entran tan suavemente, que te hacen perder el sentido casi, y al final ya no sabes ni lo que haces. Hay que tener mucho cuidado con ello. El Señor Jesucristo vuelve a ser un ejemplo para nosotros en esto, porque no se deja influenciar por esto. Es como si no hubiera escuchado nada. Él conocía la verdad de Dios en cuanto a Él mismo y la verdad de Dios en cuanto a ellos, a los que tenía delante. Bien, y por fin tenemos la pregunta. ¿Es lícito dar tributo a César? ¿Es lícito dar tributo a César? Y como hemos dicho, en la sociedad judía este era un asunto muy sensible, muy sensible. Es de esos asuntos, yo no sé, bueno, qué podríamos citar en este momento, de esos asuntos que la sociedad está tremendamente dividida y que nada más que alguien empieza a hablar de ello, no se pueden expresar las opiniones de forma moderada, sino que automáticamente surge cualquier cosa con un fuego, con un ímpetu y la gente se lanza contra el que tiene enfrente. Bueno, pues esta era la cuestión, era algo que caldeaba los ánimos en ese momento. Normalmente en contra del impuesto de Roma, pero también había ese otro sector que hemos mencionado antes, los herodianos, que defendían la posición contraria, que sí que había que pagar impuestos y que eso era una cosa muy buena. En todo caso, pues mayormente era algo muy impopular, el pago de impuesto a los romanos. ¿Por qué razón era impopular? Bueno, había varias razones. La primera razón es una razón que entendemos absolutamente todos nosotros, y es que a nadie le gusta pagar impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos. Por razones económicas. No nos gusta, preferimos quedárnoslo para nosotros. Esto es, humanamente hablando, más claro que el agua. Pero en la sociedad judía había más razones. Otra razón sería una cuestión nacionalista. El hecho de tener que pagar impuesto a Roma les recordaba que los judíos eran una nación conquistada, una nación vasalla de un gobierno más poderoso que ellos. Y por lo tanto, pues pagar tributos a Roma implicaba para ellos tener que reconocer la autoridad de Roma, el gobierno, dar por legítimo el gobierno de Roma sobre ellos mismos. Y esto, en su causa nacionalista, era lo último que ellos querían admitir y por lo que querían pasar. Pero no solamente había cuestiones nacionalistas, sino también había cuestiones religiosas. Porque la moneda con la que pagaban el tributo a César era una moneda con la imagen del emperador. Y el emperador, pues ya saben ustedes que en Roma se atribuía ese carácter divino y pretendía tener la autoridad suprema sobre todos los asuntos, tanto políticos como espirituales, en todo su imperio. Por lo tanto, esto para un judío ortodoxo, un judío que quería mantenerse fiel a la ley de Dios en su esperanza de la venida de un Mesías, tener que aceptar como legítimo al emperador de Roma
un individuo blasfemo que se creía Dios y que además pretendía gobernar sus vidas en todos los ámbitos, también en el espiritual, esto era inaceptable para los fariseos. Así que de ninguna manera estarían de acuerdo con pagar impuestos a Roma. Por estas tres razones, ¿no? Fundamentalmente. Porque a nadie le gusta pagar impuestos, por una cuestión económica, por cuestiones nacionalistas y por cuestiones también espirituales. Pero notemos que la pregunta ha sido formulada con verdadera astucia. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Querían poner al Señor Jesucristo entre la espada y la pared. ¿Qué iba a ocurrir si él aceptaba pagar el impuesto a Roma? Bueno, inmediatamente los fariseos se alzarían contra él diciendo que era un antipatriota y aún llegarían mucho más lejos. Dirían que estaba ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque ya no solo la imagen y la inscripción que había en aquella moneda, sino que pondrían en duda sus propias pretensiones mesiánicas. ¿No habían anunciado acaso los profetas desde toda la antigüedad que el Mesías, cuando viniera, llevaría a cabo una liberación completa del pueblo de Israel de todas las naciones gentiles? Si ahora el Señor Jesucristo es el Mesías y acepta pagar ese tributo, él mismo se está sujetando a un gobierno, a un poder gentil, ¿no pondría esto en entredicho? ¿No cuestionaría definitivamente el hecho de que el Señor Jesucristo era el Mesías? ¿Era o no era el Mesías esperado? ¿Y cómo podría ser el Mesías esperado si animaba o decía que sí que había que pagar tributo a César? Eso en el caso de que él dijera que sí que había que pagar tributo. ¿Y qué ocurriría si dijera que no hay que pagar tributo, que no hay que pagar impuestos? Pues estaban allí también los herodianos, que era ese partido político seguidor del Imperio Romano, y ellos automáticamente le habrían echado mano y lo habrían llevado delante de Poncio Pilato para que diera cuentas frente al gobernador de qué estaba diciendo, porque a todas luces sería presentado como alguien, un incitador a la rebelión popular contra el Imperio Romano, como un demagogo que está allí haciendo, en fin, ganándose la audiencia para, bueno, pues le habrían echado mano y lo habrían llevado inmediatamente ante Pilato. Dicho sea de paso, le habrían llevado inmediatamente con la ayuda de los fariseos, porque también estaban allí para eso, tremendos. Bueno, pues la cuestión, desde luego, suscita muchas preguntas que tenemos que plantearnos. Hay varios temas aquí importantes, como estamos viendo. Ahora, hasta ahora hemos considerado, en otros pasajes, en muchos otros estudios, que el Señor Jesucristo siempre había dicho que Él no iba a establecer su reino por medio de un levantamiento popular, un levantamiento armado contra el gobierno de Roma. Ahora la cuestión es, ¿y pretendería en tal caso imponer su reino mediante, no la violencia, pero sí la desobediencia civil? Una especie de algo como lo que hizo Gandhi en la India, la desobediencia civil. ¿Sería el Señor Jesucristo alguien que haría esto? Bueno, eso es una pregunta que debemos dejar por el momento en el aire, como otras que estamos haciendo, para luego ver la contestación que el Señor Jesucristo da a todas ellas. Otra de las cuestiones que también suscita el pasaje es si debemos de pagar como creyentes, si debemos pagar impuestos a gobiernos que hacen un mal uso de ese dinero, que lo utilizan con propósitos que nosotros como cristianos nos oponemos tajantemente, totalmente. Por ejemplo, gobiernos que subvencionan, por ejemplo, clínicas abortistas. Bueno, hay muchos países, desgraciadamente algunos de tradición cristiana, muchos cada vez más, ¿no?, que favorecen esto. Y que el propio gobierno emplea impuestos pagados por los ciudadanos para subvencionar a madres que quieren abortar, por ejemplo. O que se emplean los impuestos para promover
conflictos militares en uno o en otro sitio con los que muchas veces no estamos en absoluto de acuerdo. ¿Debemos los cristianos pagar impuestos sabiendo que nuestras autoridades muchas veces los emplean de una manera incorrecta? Otra pregunta que tenemos que por el momento dejar en el aire. Y también pues nos surge la pregunta de si el Señor Jesucristo, tal como ha dicho en otras ocasiones, no iba a establecer su reino inmediatamente de forma visible en este mundo, sino que su reino iba a manifestarse en el interior de las personas, de sus súbditos, de aquellos que le hemos aceptado como Señor, como nuestro Salvador. Ahora surge entonces la cuestión de qué relación va a haber entre los súbditos del reino de Dios, aquellos que le hemos aceptado en nuestros corazones, con ese otro reino político, secular, que funciona en nuestro mundo al mismo tiempo. ¿Cómo va a ser la relación entre el reino de Dios y el reino, los reinos de este mundo? ¿Cómo interactúan? ¿Cómo se relacionan entre sí? Otra cuestión que también queda pendiente y que el Señor tendrá que contestar. Pero tengamos paciencia, porque el Señor va a contestarlo todo, como hacía siempre. Dice el Señor, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Así que el Señor, antes de contestarles, quiere examinar la moneda juntamente con ellos. Y esto tenía una doble intención. La primera de las intenciones es poner de manifiesto que ellos ya estaban usando esa moneda. El Señor les dice, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Él no llevaba una moneda de esas, o al menos no sacó ninguna moneda de esas, pero les pidió a ellos, y ellos echaron mano al bolsillo y sacaron rápidamente una moneda. Aquí tienes una. Bueno, ya se habían puesto en evidencia. Ellos ya estaban usando esa moneda. La usaban porque les resultaba muy cómoda para hacer sus negocios. Y cuando hablamos de negocios, para un judío, bueno, uno puede ser no tan estricto, en ciertas ocasiones podrían pensar ellos. Si se trata de sacar el dinero de los romanos, el dinerito siempre es bueno, ¿no? La plata. Bueno, pues ellos veían utilidad, veían bastante utilidad en usar esa moneda. Se beneficiaban con su uso. Ahora, por lo tanto, la implicación lógica que surge de todo esto es que si se beneficiaban de su uso, también deberían de aceptar las obligaciones resultantes de su uso y pagar, lógicamente, los tributos, los impuestos establecidos. Desde el mismo momento en que ellos habían empezado a usar la moneda romana, habían aceptado implícitamente la autoridad del emperador romano. ¿Por qué razón? Porque si aquella moneda tenía algún valor, era el valor que le daba el imperio, el emperador romano. Es así igual. La moneda, las monedas, los euros, los dólares, la moneda nacional que ustedes tengan, tiene valor porque se compromete, está detrás la autoridad del Estado. Bueno, pues en aquel caso era lo mismo. Entonces, si ellos estaban usando esa moneda, estaban reconociendo la autoridad del emperador. Y en segundo lugar, el Señor quería examinar con ellos la moneda porque quería ver la imagen y la inscripción que había allí. El Señor les dijo, ¿no? ¿De quién es la inscripción? Y la imagen que hay allí, dice el Señor en el texto bíblico. Y es que estaba allí la imagen. La imagen, en una de las caras, estaba la imagen del César, y en una de las caras se podía leer Tiberio César, hijo del divino Augusto. Y en la otra cara decía Máximo Pontífice. Con esto quedaba también muy claro que el Imperio Romano estaba usando la moneda oficial con la finalidad de promover el culto al emperador. Y los judíos, con todo y que eran muy rígidos y muy estrictos, habían cedido por completo a usar esa moneda. Y la usaban. Hacían excepciones cuando les beneficiaba a ellos, claro está. Ahora, ¿qué va a decir el Señor después de haber examinado la moneda?
va a decir dos cosas, y es importante que nos fijemos en el orden y en las dos cosas que dice. La primera de ellas dice, dad a César lo que es del César. Esta es una contestación que ha llegado a ser muy conocida en el mundo entero, en todas las generaciones. Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, pues muy importante, ha sido conocida, muy conocida, desde luego que sí, pero no sé si se entiende bien. Bueno, en todo caso, queda claro que la pregunta, tal como la habían formulado los fariseos y los herodianos, esperaban, casi le estaban obligando al Señor a que contestara con un sí o con un no. No sé si a usted le ha pasado alguna vez. Te hacen una pregunta y te vienen atacando, pero contesta sí o no. Bueno, pues igual la respuesta no es ni sí ni no, sino que hay que dar alguna explicación. Como en este caso el Señor no les dio la contestación que ellos querían, no les dijo ni sí ni no, les contestó de otra forma. Y nosotros tenemos el derecho legítimo de no siempre vernos en la obligación de contestar sí o no en algunas ocasiones. Ahora, entonces, ¿cuál es el planteamiento del Señor? Bueno, el planteamiento del Señor en primer lugar gira en torno a una cuestión de propiedad. ¿De quién es la moneda?, les pregunta el Señor Jesucristo. Y entonces ellos admiten, no había otra opción, admiten que era de César. La moneda era de César. Eran ellos quienes acuñaban las monedas, ahí estaba la imagen del César, no había duda. Y entonces el Señor Jesucristo les dice, pues dadle al César lo que es suyo. Fijémonos las implicaciones que tiene esto. Ya empieza el Señor a contestar a nuestras preguntas. Veamos las implicaciones. Por un lado, el Señor estaba admitiendo que el César, cuando reclamaba impuestos de sus súbditos, no se estaba saliendo de aquellas cosas, de aquellos derechos que legítimamente tenía. No está diciendo, no, está haciendo algo indebido, no. El Señor reconoce la autoridad legítima para exigir un impuesto a sus ciudadanos. Esto es lo que está claro. Dad al César lo que es del César. Indudablemente, no hay lugar a dudas en cuanto a esto. Por lo tanto, el reino de Cristo, el reino espiritual de Cristo, nosotros, como súbditos de ese reino, no debemos de tener un conflicto con los reinos de este mundo a este nivel. Nosotros debemos pagar los impuestos. El Señor Jesucristo en ningún momento estaba pensando en derrocar al gobierno de Tiberio César. Ni por la violencia, ni por la insumisión, no, de ninguna de las maneras. Todo lo contrario, el Señor Jesucristo dijo que los creyentes, los súbditos del reino de Dios, que vivimos aquí ahora en medio de los reinos de este mundo, debemos de pagar tributos porque es legítimo. Cuando nos piden que hagamos eso o cuando las autoridades nos mandan que hagamos eso, no se están extralimitando, están haciendo lo correcto. Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo. Dad al César lo que es del César. Pero no solamente lo dijo el Señor Jesucristo, sino que viene enfatizado y confirmado una y otra vez por los propios escritores del Nuevo Testamento, por los apóstoles. Fijémonos, Romanos capítulo 13. Vamos allá. Romanos es una epístola que en este sentido pues tiene mucho que decir, ¿no? Porque fue escrita a los romanos, que es una obviedad, pero déjenme que lo diga, que estaban en Roma, donde vivía Tiberio César. En este momento cuando Pablo escribe ya habría otro gobernante, probablemente Nerón, o otro quizás anterior. Pero estaban allí mismo, en la cuna, en la sede, en el centro del gobierno de Roma. ¿Y qué les dice Pablo a los romanos? Capítulo 13, versículos 1 al 7. Dice, sométase toda persona, fíjense, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad?
Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Bueno, el apóstol Pablo no deja ninguna duda, ni siquiera un pequeño margen para la duda. No. Lo dice claramente, pagad impuestos. Las autoridades han sido puestas por Dios. Nosotros, que somos súbditos del reino de los cielos, vivimos en un mundo gobernado por hombres malos y sin embargo Dios nos llama a sujetarnos a ellos y a pagar tributos, a pagar impuestos. Lo repite varias veces, además de la sujeción a las autoridades. El apóstol Pedro, y aquí el apóstol ya en esta carta, cuando escribe esto en su primera carta, él sí que está escribiendo en la época del imperio cuando lo gobernaba Nerón. Y Nerón fue uno de los emperadores más depravados, más degenerados y más inmorales que ha conocido la historia. Un tipo sucio y malo, cruel, loco, como él solo. Bueno, pues vamos a ver lo que dice a los creyentes, tal vez a creyentes que vivían o en Roma o en una situación parecida a la que vivían los romanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Bueno, pues tanto Pablo en Romanos como Pedro en su primera carta, ambos enfatizan el mismo hecho que ya había anunciado nuestro Señor Jesucristo. El creyente en este tiempo se tiene que someter a las autoridades civiles, no porque cuenten con el total beneplácito de Dios, ni mucho menos. No porque sean la solución definitiva para los problemas del hombre, tampoco. Pero, en todo caso, hay que reconocer que son un mal menor en un mundo caído bajo los efectos del pecado. No solucionan definitivamente el problema, pero ayudan a que no entremos en una situación de caos total y absoluto. Así que en tanto que el Señor Jesucristo, el auténtico Mesías, el legítimo gobernante de este mundo, aquel que tiene la posibilidad de gobernar con justicia y traer la paz a este mundo hasta que Él venga, pues son las opciones menos malas, que haya un gobierno humano de este tipo. Y nosotros, como creyentes, no solamente debemos de sujetarnos a estas autoridades, sino que además debemos apoyarlas. Ahora, ¿cómo debe ser nuestro apoyo? Bueno, fundamentalmente, en primer lugar, primera de Timoteo, Pablo le escribe ahí a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Aquí vemos la forma en la que nosotros, como súbditos del reino de Dios, debemos de apoyar y debemos de colaborar especialmente con los reinos de este mundo. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Una vez más, se da por sentado que el creyente es alguien que se sujeta a las autoridades y, aún más, nos dice aquí, debemos de apoyarlas con nuestras oraciones porque, aunque ellos no lo saben, lo necesitan. Necesitan nuestras oraciones, necesitan que intercedamos por ellos delante del trono del gran Dios, el único que puede hacer que las cosas vayan bien. Ahora, un pasaje más, en esta ocasión en el Evangelio de Mateo, volviendo nuevamente
a lo que el Señor Jesucristo dijo. La cuestión de si debemos de sujetarnos a los gobernantes y pagar impuestos, si esta sujeción no implica de alguna manera pues aceptar lo que no debemos aceptar. Bueno, el Señor Jesucristo, por si acaso aún nos queda alguna duda, nos lo vuelve a explicar. El caso está en Mateo capítulo 17, los versículos 24 al 27. Como era un asunto que estaba presente en la vida del pueblo judío en aquel tiempo, no es de extrañar que salga una y otra vez, tanto en los evangelios como luego más tarde en las epístolas. Ahora, vamos a ver lo que dice aquí Mateo 17, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí vemos que la pregunta directa al Señor es si Él pagaría. Vuestro maestro paga el impuesto, paga los impuestos, y el Señor, bueno, Pedro contesta por su cuenta y riesgo, dice sí, sí. Luego llega a casa y yo creo que tiene alguna duda si ha contestado lo correcto o no, y el Señor le sale al paso y él mismo le explica. Bueno, la pregunta que le hace el Señor es: ¿los impuestos de quién se cobran? ¿De los hijos o de los extranjeros? Y Pedro dice: hombre, lo lógico sería cobrarlo de los extranjeros. Entonces el Señor Jesucristo, que es el Hijo, que es el heredero, que es el legítimo Mesías, ¿debería de pagar impuestos o no? Pues no. Esto queda claro aquí en el pasaje. No, él no tendría que pagar impuestos, lo tienen que pagar los extranjeros. Pero el Señor Jesucristo dice aquí algo que para nosotros debe ser también normativo y un ejemplo. ¿Qué es lo que dice? Dice: pero para no ofenderles, ves y págalo. No tiene la obligación ni el deber, pero sin embargo el Señor lo paga. Lo paga para no ofenderles. Bueno, pues aquí tenemos, para aquellos que todavía mantienen ciertas reticencias a decir: yo no voy a pagar impuestos porque yo soy creyente y yo no voy a apoyar de ninguna manera los reinos de este mundo. Bueno, miren ustedes las exhortaciones de los apóstoles, miren lo que el mismo Señor Jesucristo dijo: ves y págalo para no ofenderles. Ahora, entonces, esta es la primera parte de la contestación del Señor, pero es muy importante que veamos su contestación completa, porque eso ya nos da más luz. ¿Cuál es la segunda parte de su contestación? Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues tiene distintas connotaciones y muy importantes. La primera cuestión es que el César no tiene una autoridad absoluta. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No todo es del César. César no tiene una autoridad absoluta en los hombres, de ninguna de las maneras. Y con esta segunda parte, el Señor está delimitando el poder y la autoridad del César. Es verdad, hay ciertas lealtades que debemos tener frente a los gobernantes de este mundo, pero esa lealtad a los gobernantes de este mundo, dice el Señor, deben de estar limitadas por una lealtad superior, por una autoridad también superior. ¿Cuál? Pues la de Dios. Dad a Dios lo que es de Dios. Entendámoslo bien. ¿Nos sujetamos al César? Sí. ¿Pagamos los tributos? Sí. Pero reconocemos que no tiene derechos absolutos sobre nuestra vida y que la autoridad de Dios es suprema. Por lo tanto, de aquí se derivan distintas cuestiones. La primera de ellas es que nos sujetamos a los gobernantes, a veces a pesar nuestro, nos sujetamos a los gobernantes terrenales,
porque Dios nos lo ha mandado. Y obedecemos por encima de todo a la autoridad de Dios. Por eso obedecemos a las autoridades. Que de otro modo, probablemente como creyentes, que pensamos, que somos sensatos, diríamos, yo no me sujeto a esta autoridad. Yo no me sujeto a este gobernante que es de esta manera, que es inmoral, que está tomando medidas tan malvadas, tan perjudiciales para la nación en la que vivo. Yo no me voy a sujetar, no. Nos sujetamos no por la autoridad que Él tiene, sino porque Dios, que tiene una autoridad superior, que tiene toda la autoridad absoluta sobre nuestras vidas, nos ha mandado que nos sujetemos a Él. No podemos hacer todo lo que el César nos dice. Esto sería, o los gobernantes nos dicen, esto sería otra de las implicaciones que surgen de aquí. A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No podemos hacer todo lo que los gobernantes nos dicen. Por ejemplo, los creyentes de aquel tiempo no podrían decir César es el Señor, como les obligaban en muchas ocasiones. Porque nosotros sabemos que solamente Cristo, Dios, es el Señor. Es verdad que en algunos casos el Señor dijo que esa lealtad al Señor les costaría la vida. Antes en todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero no podemos hacer todo lo que el César nos manda, o los gobernantes nos mandan, no. Y lo resumieron perfectamente el apóstol Pedro, junto con los otros apóstoles, al comienzo de su ministerio. Él dijo a aquellos gobernantes judíos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Va a haber momentos cuando lo que los gobernantes nos mandan entra en conflicto directo con lo que Dios nos manda. Y en este caso, aplicando este principio que estamos viendo aquí, nuestra lealtad es con la autoridad superior, y la autoridad superior no es la del César, no es la del presidente del gobierno, no es la del rey de este mundo, es la del Señor en el cielo. Así que obedeceremos a la autoridad de Dios por encima de todo. El César, los presidentes, los gobernantes tienen limitaciones. A veces no les gusta escuchar esto. Pero ellos no pueden legislar a quien adoramos. No pueden hacer eso. Ellos pueden, como César, que tenía pretensiones divinas y que también quería gobernar en el ámbito espiritual, por eso se hacía llamar a sí mismo el sumo pontífice o sumo sacerdote. Pero nosotros no podemos aceptar eso, no podemos aceptar que Él nos diga a quién debemos de adorar. Y en muchos casos nuestros hermanos que viven en países donde el cristianismo es perseguido por autoridades, por regímenes muy autoritarios, déspotas, terribles, pues ellos no aceptan. Hay gobernantes que no aceptan que sus súbditos no les obedezcan absolutamente en todo, y esto les lleva a graves problemas. Pero nuestra lealtad, en primer lugar y sobre todo, es al Señor. Entonces, esto, pues desde luego, dicho aquí en el Evangelio de Marcos, que como recordarán, pues fue un evangelio que en primer lugar muy probablemente fue dirigido a los creyentes que vivían en Roma en una situación muy difícil. Pues todo esto, qué mella, qué impacto les causaría a los creyentes allí. Tenemos que sujetarnos al César, tenemos que pagar impuestos, pero tenemos que desobedecer ciertas cosas cuando Él se interponga en lo que Dios nos ha mandado, porque nuestra lealtad está por encima de todo. Por lo tanto, ahora, a Dios lo que es de Dios. Ya hemos visto que el César no tiene una autoridad absoluta sobre nuestras vidas, pero hay un segundo asunto. Nos debemos de preguntar ahora, ¿cuáles son nuestros deberes hacia Dios? Porque dice aquí que dad a Dios lo que es de Dios. Y nos preguntamos, ¿qué es de Dios? Y vamos a ver que aquí ya inmediatamente el Señor Jesucristo está colocando a Dios y sus demandas a un nivel muy superior de las demandas del César en los ámbitos de este mundo. Ahora entonces nos preguntamos, ¿qué es de Dios? Vamos a seguir un poco la lógica aquí en el pasaje.
El Señor quiso examinar, como hemos visto, la moneda con aquellas personas. Mostradme la moneda. ¿De quién es la imagen? Y dicen, del César. Pues dadle al César lo que es del César. Si esa moneda lleva la imagen del César, evidentemente es que es del César, dásela a él. Y ahora nos hacemos la misma pregunta. Miremos al hombre. ¿De quién es la imagen que lleva el hombre? Bueno, para contestar esto tendríamos que ir al comienzo de la creación del hombre, en Génesis capítulo 1 y versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Qué imagen lleva el hombre? Llevamos la imagen de Dios. Sí, es verdad que estropeada por el pecado, pero llevamos la imagen de Dios. Pues hay que dar al César lo que es del César, porque la moneda lleva la imagen del César. A Dios hay que darle, ¿qué hay que darle? Pues en consecuencia, la implicación lógica es que tenemos que darle toda nuestra vida, porque llevamos la imagen de Dios en nosotros. ¿Qué es del Señor? Cuando dice, dad a Dios lo que es de Dios, le tenemos que dar todo lo que somos, todo lo que tenemos, toda nuestra vida, todo nuestro amor, toda nuestra lealtad, toda nuestra obediencia. Pero ¿puede el hombre realmente pagar a Dios lo que es suyo? Y aquí es donde entran nuestros conflictos, ¿verdad? ¿Puede el hombre llegar a pagar a Dios lo que le pertenece a Dios? Y tristemente la respuesta es que no podemos pagarle a Dios lo que es suyo. Porque ninguno de nosotros le damos a Dios todo lo que es suyo. No le amamos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. No le amamos de esta manera. Y al final, desgraciadamente, tenemos que refugiarnos en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios. Tenemos que buscarle con arrepentimiento y pidiéndole que nos perdone no ser lo que deberíamos ser. Porque no damos a Dios, ni somos capaces de darle a Dios lo que es suyo. Otra implicación que tenía este hecho, que el Señor subrayó, dad a Dios lo que es de Dios, es que el Señor aquí está separando lo que es del César de lo que es de Dios. Y esta división está clara, que es entre el Estado y la Iglesia, el reino de Dios. El Estado y la Iglesia. El Señor hizo una separación. Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Así que, como ciudadanos del reino de Dios que vivimos en este mundo, debemos de vivir en esas dos realidades al mismo tiempo y separarlas. No podemos hacer que se entremezclen en el sentido de comprometer nuestras lealtades. Está claro qué es de cada uno. Ahora, esta advertencia del Señor creo que hay que ir un poco más lejos y notar que el Señor nos estaba dejando claro que no debíamos de unir estas cosas, unir la Iglesia con el Estado. Y desgraciadamente el cristianismo rápidamente degeneró en los primeros siglos y llegó precisamente a hacer justo lo contrario de lo que el Señor Jesucristo enseñó aquí. El Papa católico pues asumió el mismo título que tenía el emperador romano, sumo pontífice. El sumo pontífice, así conocen los católicos también a su papa, como el sumo pontífice. Un título heredado del emperador romano, algo que a todas luces debería de haberse evitado. La unión entre el Estado y la Iglesia. La Iglesia católica estableciendo un Estado terrenal en este mundo. Ya digo, su papa, el sumo pontífice. Pero no es esto lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo que no debíamos hacer. Que debíamos de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, que debíamos de separar ambas cosas. No es verdad que precisamente este hecho de unir la Iglesia con el Estado ha sido una de las cosas que más ha desacreditado al cristianismo a lo largo de los siglos, porque se han cometido desde esa plataforma innumerables injusticias y cosas que nunca deberían de haberse cometido. Pues desde luego que sí, así ha sido. Porque una vez más no hemos querido hacer caso a lo que el Señor Jesucristo nos enseñó tan claramente en su palabra. Por lo tanto,
la conclusión. Bueno, pues la conclusión es que el Señor evidentemente ha contestado a los dos grupos, a los fariseos y a los herodianos, y nos ha contestado a nosotros incluso cosas que no le habían preguntado a ellos. En cuanto a ellos, pues ha denunciado la santurronería de los fariseos, que se mostraban tan estrictos en cuanto a no pagar tributos al César, y sin embargo el Señor los ha puesto en evidencia. No vayáis de santurrones, de estrictos, de ortodoxos, cuando ya estáis utilizando la moneda del César. Así que, en cierto sentido, les condena. Pero al mismo tiempo también condena y les dice a los fariseos, dad al César lo que es el César. Cumplid con vuestros deberes sociales, les está diciendo. Dejaros de vuestra santurronería. Pero al mismo tiempo les contesta a los herodianos, que eran mundanos, pero muy mundanos, que vivían solamente para los placeres de este mundo. ¿Qué les dice a ellos? Pues les dice lo que habían olvidado. Dadle a Dios lo que es de Dios. A los fariseos les dice, cumplid con vuestros deberes sociales. A los herodianos les dice, cumplid con vuestro deber con Dios. Al final todos se maravillaban. Y no es para menos, porque la cuestión era realmente complicadísima. ¿Cómo salir airoso ante una pregunta de este tipo? En una sociedad donde los ánimos estaban tan caldeados con este tema. Y el Señor deja a todos maravillados. Y ha contestado a un sinfín de preguntas, solamente con una frase. Es increíble la sabiduría del Señor Jesucristo. Ellos habían llegado allí para ponerle en apuros, para desacreditarle. ¿Qué pasó al final? Los que habían quedado desacreditados eran ellos, los fariseos y los herodianos. Y el Señor Jesucristo, su figura, su autoridad, como hemos dicho al principio, resplandecía con luz propia, y su luz, su grandeza iba en aumento aún más, de forma imparable. Era algo increíble. Su autoridad ahora frente al poder civil, frente a las autoridades de este mundo. Bueno, ellos se admiraban, pero no quiere decir que le iban a hacer caso, ni mucho menos. ¿Es tan fácil escuchar lo que el Señor dice y no hacerle caso? Hace un momento estábamos hablando de cómo la Iglesia Católica ha unido Iglesia-Estado y como un Estado han comenzado guerras, se han metido en conflictos de todo tipo, han negociado, en fin, han hecho tantas y tantas cosas para ganar y alcanzar poder y conseguir la preeminencia aquí en Europa especialmente, y luego también en el Nuevo Mundo, en América, cuando se descubrió. Bueno, tantas y tantas cosas. Y no escuchamos. La cuestión entonces es que pongamos por obra lo que el Señor nos enseña. Dad al César lo que es del César. Los cristianos nos debemos de caracterizar por cumplir las leyes de este mundo, que a veces somos muy insumisos, no nos da la gana obedecer las cosas. El cristiano tiene que obedecer las leyes de este mundo. Se debe de caracterizar por cumplir las leyes de este mundo. Tiene que ser estricto en eso. Pero al mismo tiempo, sin olvidarnos en ningún momento que debemos darle a Dios lo que le pertenece. Y ya hemos dicho lo que es de Dios. La vida entera, nuestra vida entera, con todo lo que somos y tenemos, le pertenecen al Señor. Son lecciones maravillosas donde la figura del Señor Jesucristo resplandece de una forma extraordinaria, que nos deja admirados una vez más. Pero de nada servirá todo esto si hacemos como ellos, que decimos cosas muy bellas del Señor, pero luego al mismo tiempo no lo obedecemos. El Señor un día nos dirá lo mismo que les dijo a ellos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Bueno, hoy nos ha dicho cosas importantes el Señor. Debemos de respetar, sujetarnos a las autoridades civiles, pero aún más, debemos de respetar como autoridad absoluta en nuestras vidas al Señor. Que Dios nos ayude mucho a poner en obra lo que el Señor nos dice en su palabra, que lo entendemos bien, pero que nos cuesta, porque nuestro corazón es rebelde. Que el Señor nos ayude. Una vez más, muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga muy ricamente.